Hoy en el día del profesor seguimos con nuestra discusión docente. El viernes pasado tuve un compromiso ¿cómo es? Repentino. Espero que todos hayan visto el correo a tiempo y no hayan venido hasta aquí. Yo sé que es un gran esfuerzo venir hasta aquí. Y es un buen mensaje, es una buena moraleja revisar el correo por allá a las 12 del día por si llegaré a pasar ese tipo de cosas. Yo creí que me iba a ganar el premio de mejor profesor de esta universidad y que tenía que ir al Paraninfo, pero como no, entonces estoy aquí. Me hubiera cancelado la charla de hoy. Bueno, seguimos con nuestra discusión y hoy terminamos el capítulo 1 por fin y empezamos a andar los pasos del capítulo 2, del capítulo del formalismo. Hoy vamos a ver los inicios del formalismo. Eso quiere decir que quienes tienen matriculado este curso como cuestión obligatoria, lo siento mucho por ellos. Entonces, hay demasiada gente que viene aquí porque le gusta para los patos. Pero quienes tienen matriculado el curso como cuestión obligatoria, recuerden que uno de nuestros compromisos es escribir una pequeña lectura, pues un pequeño escrito que sea un informe de lectura acerca de lo del primer capítulo. La sugerencia es, pueden usar cualquier material, ¿cierto? O sea, el informe de lectura sobre cualquier material de los que se ha dejado, o si usted tiene algún otro material, ¿cierto?, que lleva mucho tiempo por ahí y lo quiere leer con juicio, que tiene que ver con estos asuntos, úselo, ¿cierto? O sea, la idea es que nos escriba una pequeña cosa, no muy larga, por favor, ¿cierto? 3 horas, 3 cuartillas. El arte de la brevedad es bueno, ¿cierto? ¿Ok? Si se ven obligados extraordinariamente a usar 4 hojas, bueno, está bien. Muy bien, entonces seguimos con esta discusión y hoy vamos a retomar la noción de superposición como la dejó visualizada John. Y como dentro del experimento de Stengerlach, ¿cierto? Como dentro del experimento de Stengerlach y como respuesta a la lógica cuántica es que aparece la superposición. Seguimos con las citas. Esta cita está muy buena porque va en la dirección contraria a la que pretendo y a la que pretendemos tomar en este curso. Esta es una cita de Eugene Wigner. Wigner no es uno de los padres fundadores, pero es como las madrastras o los padrastros de la teoría cuántica. No trabajó exactamente en su fundación, pero sí estaba al lado. Y después de que hubo teoría cuántica, pues la empezó a desarrollar, fue uno de los grandes desarrolladores de la teoría cuántica. Y entonces dice Wigner aquí que cuando el alcance de la teoría física se ha extendido para compasar, para tomar en cuenta, para abarcar los fenómenos microscópicos a través de la mecánica cuántica. Cuando el alcance de la teoría ha abarcado los fenómenos microscópicos, creando la mecánica cuántica, ojo con esto, el concepto de conciencia viene a la luz de nuevo, viene a la luz de nuevo. O sea que antes estaba el concepto de conciencia y gracias a la creación de la mecánica cuántica volvió a aparecer el concepto de conciencia. Y miren lo que dice, que aquí se explica muy bien lo que quiere decir. No fue posible formular las leyes de la teoría cuántica, las leyes de la mecánica cuántica de una manera completamente consistente sin referirse a lo consciente o a la conciencia. Eugene Wigner cree que no es posible escribir las leyes de la mecánica cuántica sin referencia a la conciencia. Y es justamente lo que yo no estoy de acuerdo. Voy en otra dirección. Hoy vamos a empezar el camino de construir las leyes de la teoría cuántica sin referirnos a la conciencia justamente. Entonces no necesitamos la conciencia para
formular de manera completa las leyes de la teoría cuántica, ¿cierto? Esta idea de Wigner es la que ha derivado en el misticismo cuántico actual, ¿cierto? El misticismo cuántico actual es consecuencia de esta posición que algunos físicos siguen manteniendo, o sea, eso tenemos que decirlo, algunos colegas siguen manteniendo esa postura aún hoy, y por ejemplo en este libro, el Quantum Enigma, es un libro muy reciente como el Quantum Challenge, pero en ese libro, el Quantum Enigma, se sostiene fielmente esa posición, que la conciencia hace parte vital de la teoría cuántica. Entonces me acordé de Engels y Marx, que escribieron el anti-Düring, ¿cierto? Düring era un filósofo del siglo XIX, era un materialista, pero no era completamente materialista para los gustos de Engels y Marx. Entonces Engels escribió el anti-Düring. De hecho es un libro de epistemología materialista, y habría que escribir el anti-quantum enigma, o el anti-Wigner, sí. Lo que pasa es que a Wigner lo queremos por otras cosas. Entonces no se vale. Para usted, el mismo Wigner pues luego se desdijo, pues. Sí, pero y ocurre como en las posturas cuánticas, ¿cierto? Empieza a haber una mezcla de posiciones, ¿cierto? Oscilamos de posiciones, a veces decimos una cosa muy claramente y después oscilamos a la otra posición. Tienes razón en eso, Jordi. Y aquí hay un tipo que está justamente en la otra dirección. Veamos, son húngaros, pensándolo bien. Jim Wigner. El cuarteto húngaro. El cuarteto húngaro. Szilard, Wigner, Teller, Eduard Teller y von Neumann. y John von Neumann. No sabía lo del cuarteto. Habría que incluir aquí en Sando Maray, Judith Paul. John von Neumann va en la dirección completamente contraria. Aquí no está hablando de la mecánica cuántica, pero está hablando de las matemáticas, de la física. Las ciencias no intentan explicar. No intentan explicar. Difícilmente aún intentan interpretar. Lo que hacen principalmente son modelos. Por un modelo queremos decir un constructo matemático, el cual, con la adición de ciertas interpretaciones verbales, describe los fenómenos observados. Entonces se intenta interpretar. En una forma matemática, ¿cierto? Sí, ok, está bien, ahí puedes tener un punto. La justificación de tal constructo matemático está solamente, ¿cuánto como algo? Está solamente, precisamente, ahí falta algo. Consiste en precisamente en el trabajo esperado. La justificación de este constructo matemático es precisamente lo que se espera. Aquí como que me faltó algo, ¿cierto? Me faltó algo. Yo creo que quiere decir que la justificación del constructo matemático es que dé cuenta de lo que está ahí, ¿cierto? Creo que se espera que funcione. Sí, Se espera que funcione. La justificación de tal constructo matemático es exclusivamente que se espera que funcione. si Eso funciona, esa es la justificación. Correcto. Que muestra lo que uno está observando. Ok, muy bien, entonces le quita, ¿cierto? Esto es muy pragmático, esto es un punto de vista muy pragmático. Puede ser que estemos interpretando, ¿cierto?, a través del formalismo matemático, de hecho lo vamos a hacer nosotros, pero hay un programa mínimo, ¿cierto?, que evita decir muchas cosas más allá. Ok. Muy bien, esta cita, después ahorita regreso a esa cita porque la puse donde no era. Muy bien, entonces teníamos la lógica cuántica, ¿cierto? Hoy me quiero centrar en estos tres resultados, ya veremos, volveremos a ellos, nuestro contraste con la lógica clásica y algunas consecuencias que discutimos la sesión pasada. La primera consecuencia de la lógica cuántica es que hay un determinismo estadístico. Hay un determinismo estadístico
Y ese determinismo estadístico significa dos cosas. La primera, que predecimos resultados experimentales, que predecimos probabilidades. A pesar de que sean probabilidades, se predicen. Y en teoría cuántica se pueden predecir con certeza, lo cual es curioso. Se predice con certeza probabilidades. ¿Cierto? Usted puede decir, la probabilidad con certeza es un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, etcétera. Entonces es un determinismo estadístico. No se ha abandonado completamente la descripción determinista de la física clásica en ese sentido, ¿cierto? Que hay un determinismo sobre las probabilidades. Ok, lo otro es que la naturaleza de la probabilidad es diferente. Recuerden que la probabilidad tiene un carácter esencial en teoría cuántica. En la física clásica la probabilidad es un asunto epistémico, de ignorancia, de no conocimiento de todas las condiciones. Entonces estas son dos consecuencias a nivel de la probabilidad de la lógica cuántica. Y aquí tenemos dos consecuencias a nivel de lo que llamamos incompatibilidad, y yo creo que no lo dije en la sesión pasada, por eso lo puse aquí en rojo, complementariedad, que es una forma alternativa como a veces se llama incompatibilidad. Ahorita discuto un poquito. Otra consecuencia de la lógica cuántica es que no es posible por principio determinar propiedades, no es posible determinar simultáneamente propiedades o observables incompatibles. Esos observables incompatibles a veces en el lenguaje de Born toman la connotación de complementariedad. La complementariedad de Born es una forma en la que él se expresó para hablar de propiedades incompatibles. ¿Okay? En Bohr es muy vago porque pasa lo mismo que con Wigner. A veces está por aquí y a veces está por allá. A veces parece que quiere decir una cosa y a veces dice la otra, ¿cierto? Y fue atacado, ¿cierto? La complementariedad fue atacada justamente en Bohr por esa ambigüedad que le permitía decir A y no A, casi simultáneamente. Y él lo intentaba decir así. Pero hoy en día, ¿cierto? Podemos precisar que la idea de complementariedad de Bohr está relacionada a esta incompatibilidad entre las propiedades de los sistemas cuánticos. Dime. Tratando no de explicar mucho menos, sino de hacer, digamos, una definición un poquito más matemática de lo que significa incompatibilidad o complementariedad, podría uno decir que la incompatibilidad se asocia a la existencia de variables canónicas conjugadas. Podría ser, no Por eso, necesariamente. yo digo que no es estrictamente, porque no toda la clásica la puedes proyectar a la cuántica ni viceversa, pero ahí tenés, digamos, como un principio de aproximación matemática, en el sentido de que vos describís un sistema físico, pues luego hablaremos de espacios de ejemplo, pero en principio la forma más general de describir un sistema físico es en un espacio de fase. Y en el espacio de fase vos definís coordenadas generalizadas y momentos canónicos conjugados asociados a esas coordenadas. Traduciéndolo al cristiano, un sistema físico se describe en términos de las cosas que se pueden medir del sistema físico. Okay. Y esas cosas que se pueden medir se pueden dividir, se pueden clasificar como momentos y coordenadas. Resulta que por pura construcción matemática, las coordenadas asociadas a momentos satisfacen una condición de incompatibilidad, incertidumbre, a la cual se le podría dar el nombre de complementariedad. Sí, ahí lo que estás diciendo es Pero cierto. esa última parte ya es el salto peligroso. Hoy en día en la literatura de los fundamentos hay una especie de precisión entre lo que significa esto y lo que significa esto. Para hablar de complementariedad, esperemos al final de esta charla, me recuerdan que debo poner que es complementariedad, pero digamos la noción de incompatibilidad
tal como la entendemos hoy en día está muy clara, y es si dos propiedades sufren la lógica cuántica, es decir, si no da lo mismo medir secuencialmente primero una y después la otra, o al revés, quiere decir que esas propiedades son incompatibles. Y tú tienes razón, en el sentido de que usualmente esas propiedades están relacionadas a variables canónicas. Sí, matemáticamente tienen un conmutador, no conmutan. No Su conmutan. conmutador es diferente de cero. Y clásicamente su coeficiente de Poisson es diferente de cero. Sí, pero no siempre. Por ejemplo, hay sutilezas. Pero la noción más precisa de incompatibilidad es esta, que se va a expresar matemáticamente en un producto que no conmuta, pues, un producto que es variable. No es lo mismo A y B, primero A y después B, que primero B y después A. Eso es un producto. La complementariedad se puede definir muy precisamente en términos, es un subconjunto de lo que está aquí, ¿ok? O sea, observables complementarios, propiedades complementarias son un subconjunto de las propiedades incompatibles en un sentido muy estricto que hoy en día se usa digamos de manera rigurosa, ¿ok? Entonces la complementariedad que estamos usando hoy en día no es la misma de Bohr, claramente. Estamos interpretando a Bohr, afortunadamente. Estamos pensando que Bohr estaba pensando en propiedades incompatibles. Muy bien, por supuesto que hay una violación fuerte del juicio de atribución, ¿cierto? Aquí en esto. Y lo que dice Guillermo es claro, o sea, es clave en el formalismo, lo vamos a ver dentro del formalismo. Este hecho genera unas desigualdades que se llaman el principio de incertidumbre o el principio de indeterminación. Este hecho automáticamente determina esto, que dicho sea de paso tampoco es el principio de incertidumbre de Heisenberg. La complementariedad no es la complementariedad de Bohr y el principio de indeterminación no es el de Heisenberg. Entonces estamos cambiando los términos para ser más precisos. Ok, eso es lo que digo aquí. Y por último, la contextualidad. Tratando de definir mejor contextualidad, me acordé del gran maestro Ángel Pérez, el Gato Pérez. Él mismo se puso ese nombre, el Gato Pérez. Y les había traído una frase de Bell, en la cual Bell está comentando de que es sensato esperar de que bajo diferentes situaciones experimentales los resultados son diferentes, ¿cierto? Es lo que está diciendo Bell. Aquí hay otra expresión de la contextualidad en una frase que se ha convertido muy famosa en la teoría cuántica. Experimentos no realizados, performance experiments, no tienen resultados, no arrojan resultados. Y es un artículo muy famoso de Asher Pérez. Aquí está. Este es el artículo de Asher Pérez. Performance experiments have no results. Experimentos no realizados no tienen resultados. Es un artículo muy viejo. Mírenlo aquí, del año 78. Es un American Journal of Physics del año 78. Y en ese artículo, aquí en el abstract, que lo quiero leer con ustedes, Pérez resume muy bien lo que quiere decir contextualidad. ¿Okay? Tengan cuidado con el año, ¿okay? Simplemente porque esto está evolucionando constantemente, ¿cierto? Esto es en el 78, ni siquiera se habían hecho los experimentos de Aspen. Él está hablando aquí del teorema de Bell. Esta propiedad conduce a la siguiente paradoja conocida como el teorema de Bell. Pero después de estos dos puntos, lo que él dice aquí, que es el teorema de Bell, es realmente lo que hoy en día llamamos contextualidad. Esta es una muy buena definición de lo que hoy en día llamamos contextualidad. Entonces miren como dice Pérez. Vamos a asumir que la salida de un experimento realizado en uno de los sistemas es independiente en la elección del experimento realizado sobre el otro. Entonces tiene pares de sistemas. Entonces dice, vamos a suponer que la salida, o sea el resultado que arroja un experimento, pueden pensar en un experimento tipo Steingarten, es independiente de la elección
que se haga sobre el otro. ¿Ok? Vamos aquí, en este punto. Ahora, vamos a intentar o a tratar de imaginar los resultados de una medición alternativa. Vamos a intentar imaginar los resultados de una medición alternativa. O sea, que se hubiera medido otra propiedad. Sí, pero con una cosa, que se hubiera podido, ¿cierto? Que se hubiera podido haber realizado en el mismo sistema en lugar de las mediciones que realmente se hicieron. Entonces, se hicieron unas mediciones sobre un par de sistemas, unas mediciones que arrojaron unos resultados. Va a ser el sistema B, ¿cierto? Tener unos resultados es una alternativa en un experimento tipo Stengler. Y ahora miren lo que dice. Imaginemos que se hubieran hecho otras en vez de esas. ¿Qué otras? Pues yo tengo spin en Z o spin en X o spin en Y o spin en otro. No sé. Puedo elegir muchas otras propiedades para medirle a mi sistema cuántico. Muy bien. ¿Vamos en dónde? Vamos aquí en este punto. Vamos aquí. En lugar de las que se hicieron. Imaginemos cuáles hubieran sido los resultados si en vez de haber medido eso, mido otra cosa. Y aquí viene lo que quiere decir contextualidad. Entonces, no hay forma de compaginar, de hacer concordar. No hay forma de hacer concordar estos resultados hipotéticos con los que ellos satisfacerían. Ok, no hay forma de hacer concordar estos resultados hipotéticos con los que ellos satisfacerían. Estoy traduciendo mal esto. No hay forma de hacer concordar estos resultados hipotéticos para que ellos satisfagan todas las correlaciones cuánticas con los resultados de la medición que realmente se hizo. ¿Qué está queriendo decir? Que esos resultados hipotéticos no se pueden hacer conciliar con la teoría cuántica y los resultados que ya se tienen. Eso es lo que está diciendo. Que esos resultados hipotéticos no se pueden conciliar con los resultados que ya se tienen y la teoría cuántica. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esos resultados hipotéticos, por más que a usted le gusten y le guste imaginárselos, pues usted no los puede tomar como cosas ciertas, ¿sí? Que no son posibles, porque esos resultados hipotéticos están en otro contexto experimental. ¿Okay? Correcto. Esta frase va en otra dirección. ¿Okay? Los resultados hipotéticos están en otro contexto experimental, y como están en otro contexto experimental, pues a usted le toca hacer el experimento para ver cuánto da. Esos resultados hipotéticos no tienen ninguna validez dentro del formalismo cuántico. No tienen ninguna validez dentro del formalismo. Entonces eso es una forma de llamar contextualidad. Él está hablando ahí del teorema de Bell, pero miren el año 78. Para todo, un poquito más de coco. Ahí. Ahí sí, ahí mejor. Sí. Si quieren leer un poquito mejor. Muchachos. Un comentario es que hace. El artículo es, él lo reescribe en el libro que está ahí en la bibliografía. Claro. En el capítulo de contextualidad. Eso es un buen comentario. Pues, claro. Eso es 1978 y contextualidad ni siquiera era una palabra en ese día. La contextualidad empieza a aparecer por allá en los años 80 más o menos, como palabra con sentido dentro de la jerga en los fundamentos de la teoría cuántica. Él dice ahí que está hablando del teorema de Bell, pero realmente está hablando de contextualidad. Y como dice Johnny, aquí en la carpeta, en la bibliografía, si van al libro de Pérez, ¿cierto? Este es el libro de Pérez.
Quantum Theory Concepts and Methods. Es uno de los libros más extraños de la teoría cuántica. Capítulo 7, perdón, se llama contextualidad. ¿Okay? Y es una discusión bastante lógica, es como paralógicos lo que hay ahí, ¿cierto? Lógicos conocen un poco del formalismo de la teoría cuántica. Contextualidad empieza a aparecer en la literatura después de esto que se llama el teorema de Cauchy-Specker. ¿Okay? Pero también es un teorema de Bell. Hay dos teoremas de Bell. Y el teorema de Bell 1, que habla de contextualidad, incluso es antes del teorema de Bell 2, que todo el mundo cita como teorema de Bell. ¿Okay? Entonces hay una conexión. Todo el mundo está empezando a pensar en esas cosas en superposición, ¿no? Muy bien. Entonces eso es contextualidad. Muy bien. Entonces esas son nuestras consecuencias. Yo ahora lo que quiero es examinar cuáles son las formas matemáticas de esas consecuencias, ¿cierto? O sea, cuál es el modelo matemático que me va a dar cuenta de esa lógica cuántica, o sea, de esa cosa tan rara que tenemos ahí. Y la manera como eso se expresa en un formalismo matemático es la superposición de estados. Entonces lo primero es el estado, ¿cierto? El estado de un sistema cuántico. Entonces aquí regreso a esta cita. A ver, esta cita sí estaba donde debiera estar. Esta cita es de Valentine en el Compendium de Física Cuántica. ¿Okay? Es uno de nuestros libros que tenemos ahí. El significado más general del término estado es una forma de existir o una forma de la existencia. Cuando los físicos hablamos del estado, nos estamos refiriendo a la manera como las cosas son, justamente. Y la física es una teoría de los estados. Una de las primeras cosas que aprende un estudiante de física es que no hay fuerzas, no hay cosas, propiedades increíbles. Lo que hay son estados y relaciones entre los estados. Y a la medida que avanza, por ejemplo, en la física como carrera profesional, empieza a abandonar ese lenguaje vulgar, ¿cierto?, del mundo, de la naturaleza, y empieza a adoptar el lenguaje fino de los estados mecánicos, estados termodinámicos, estados electrodinámicos, estados cuánticos. Todos, el lenguaje hace referencia a los estados. Entonces, estado hace referencia a una forma de la existencia, una combinación de atributos que pertenecen a una cosa. El estado es una combinación de atributos, de propiedades. Es una combinación de propiedades que se la asignamos a una cosa, ¿cierto? Pertenecen a una cosa. Describimos el estado de una cosa etiquetando sus atributos. Valentine declara que está, ¿cierto?, simplemente copiando la definición del diccionario del Oxford. Y esa es la misma definición que está en la RAE más o menos de estado. En física, el término estado tiene varios significados más específicos. En termodinámica, ¿cierto?, el concepto de estado termodinámico, por ejemplo. En mecánica clásica y en mecánica cuántica. A él se le olvidó la electrodinámica, pero también el estado de los campos en electrodinámica es el estado de los campos. Estará la termodinámica, la electromagnetismo y raro, ¿no? Pues la mecánica clásica está no, la termodinámica. Ok. Porque Maxwell trataba por igual modelo cinético y de cargas y partículas. Ok. Pero todos los significados específicos de estado, por ejemplo, en mecánica clásica, Guillermo mencionó el concepto preciso de estado en mecánica clásica. Un estado en mecánica clásica es un punto en el espacio de fase del sistema. Punto. Ya, no hay más. ¿Y cuál es la definición de estado en termodinámica, Andrés? Usted que puso cosas raras en termodinámica. Lo mismo.
un punto en el espacio de fase del sistema termodinámico. ¿Para qué pregunto vas? Un punto, ¿cierto? Tener un espacio geométrico convenientemente definido de unas variables de estado. Se llama el espacio de estados, ¿no? Allá se llama espacio de estados termodinámicos, sí, porque el espacio de fase tiene otro significado. Todos incluyen, ¿cierto? Todas las diferentes nociones de estado incluyen la noción de conocimiento. Ojo con eso. Que el conocimiento del estado del sistema es suficiente para hacer predicciones acerca del comportamiento futuro del sistema. El estado del sistema es lo que nosotros necesitamos determinar para hacer predicciones acerca del comportamiento futuro del sistema. Es todo lo que usted necesita. Es una definición de determinismo. Es una definición de determinismo, claro. Porque los estados son deterministas. Tienes toda la razón. Los estados son completamente De hecho, cogió la deterministas. frase de Laplace y La trasladó a los estados. Sí, y para las demás ramas. Pues, Lo que pasa es que Laplace está hablando del estado mecánico, ¿cierto? Exacto, o sea, restringido, digamos, A las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo. La descripción de estados es completamente determinista porque lo que queremos es predecir, controlar completamente el sistema. Muy bien. Es una pista muy curiosa que más adelante se vuelve muy interesante. Porque si uno rastrea en la historia de la física cómo son los espacios de estados de las teorías físicas, por ejemplo, el espacio de estados de la mecánica no es vectorial. El espacio de fase no es un espacio vectorial. El espacio de estados de la termodinámica no es un espacio vectorial. Y así sucesivamente. Entonces no son espacios vectoriales. Solo hay un ejemplo en física clásica que tiene un espacio de estados vectorial y es la polarización de una onda. La polarización de una onda hacia 1850, Stokes, Green, Kirchhoff, todos ellos descubrieron clásicamente que el estado de polarización de una onda electromagnética, de una onda de luz, es un vector. Por ejemplo, de esto no se dieron cuenta los padres fundadores de la teoría cuántica. Estos son resultados muy recientes. El primero que se empieza a dar cuenta de que hay una relación entre los estados de polarización y la teoría cuántica es Bohm, por allá en los años 50. Heisenberg y Einstein y Bohr, ninguno de ellos se dio cuenta de que tenía un ejemplo muy cercano que le permitía esa descripción. El asunto es que el experimento de Stern-Gerlach en haces polarizados, en haces de luz polarizados, tiene exactamente el mismo comportamiento cuántico que nosotros expresamos aquí. Yo puedo cambiar el haz de electrones o el haz de átomos de plata y los Stern-Gerlach por polarizadores y obtengo exactamente los mismos resultados, y obtengo la lógica cuántica que pues, hemos expresado aquí en el experimento de Stern-Gerlach. Entonces pasa algo muy curioso, porque de esto se dieron cuenta, pues el formalismo vectorial de estados es de Stokes, es de 1850 más o menos, y de hecho los ópticos aún lo siguen llamando así, los parámetros de Stokes para definir la polarización de una onda, ¿okay? Y lo estudian así, o sea, ni siquiera se dan cuenta de que es un espacio de estados vectorial, lo llaman así, los parámetros de Stokes para la polarización de una onda. El asunto es que si eso satisface las mismas relaciones de lógica cuántica de Stern-Gerlach, quiere decir que eso que es clásico no es tan clásico. Y si usted intenta hacer una comprensión del concepto de polarización de una partícula individual del campo electromagnético, se da cuenta que es un concepto genuinamente cuántico. Lo voy a decir de otra manera. La polarización de un fotón es un fenómeno clásico, o sea, que usted lo puede ver aquí, que es completamente cuántico, tiene un origen completamente cuántico. La polarización de los haces de luz. ¿Okay? Entonces, es la única pista. En la historia de la física no hay más
estados vectoriales. Newton intenta construir la mecánica como un espacio vectorial, pero lo primero que hace Euler y Lagrange es tumbar el espacio vectorial de Newton porque es redundante, pues es ineficiente. El espacio de estados vectorial de Newton no sirve para nada, no sirve para resolver los problemas de la mecánica porque tiene demasiadas variables y hay que usar el espacio de estados que propone Lagrange, por ejemplo, para poder resolver los problemas mecánicos. Las mismas ecuaciones de Lagrange están escritas, por ejemplo, sobre Benito. Una variedad. Una variedad no es un espacio vectorial. Punto. Una variedad no satisface el principio de superposición. Los puntos sobre una variedad no son vectores. ¿Okay? Ese es un punto importantísimo. Y lo mismo en la termodinámica. La forma geométrica del espacio de estados de la mecánica y la termodinámica es esa palabreja que usó Sebastián. Una variedad. De hecho es una variedad diferencial. Y eso no es un espacio vectorial. Pero es porque no satisface la superposición, ¿ok? Sí, porque sus objetos no son vectores. Simplemente por eso. Puntos de una variedad no son vectores. Puntos de un espacio vectorial sí son vectores. ¿Por qué? Porque los vectores se pueden sumar como vectores, proyectar como vectores, hacer todas las propiedades, los axiomas de espacio vectorial, mientras que los de la variedad no satisfacen eso. Usted no puede sumar puntos en una variedad, no puede hacer combinaciones lineales de puntos sobre ¿Qué una es una variedad. variedad? Es una superficie. Sí, una superficie es una variedad. Pero una forma muy elegante de decir superficie o volumen o hipervolumen. Pero una superficie es una variedad. Entonces el espacio de estados, por ejemplo en la mecánica o en la termodinámica, está sobre una superficie. El espacio de estados de un péndulo plano es una esfera, ¿no? Sí. No. Sí, porque es R y teta. No, no es una esfera porque es teta y la velocidad es un cilindro. El espacio de estados de este péndulo es un cilindro. La velocidad es el eje del cilindro y el círculo es el ángulo del péndulo. ¿Okay? Entonces, los espacios de estados mecánicos termodinámicos son muy diferentes a estos. ¿Qué pasa cuando usted pone que los estados son vectores? Que satisface automáticamente un principio de superposición de estados. Con solo decirlo usted ya sabe eso. Porque suma de estados es un estado. Porque son vectores. Suma de vectores es un vector. Eso es lo que no cumplen los otros estados. Entonces, usted al afirmar esto, automáticamente está imponiendo el principio de superposición de estados. Usted lo puede pensar de otra forma, podría razonar como lo intenta Sakurai o muchos otros, ver del Stern-Gerlach el principio de superposición e inducirlo, pero no todos los ojos crédulos ven lo mismo, ¿cierto? Hay muchos Santo Tomases. Entonces lo mejor es pensar como con Neumann. Si el formalismo matemático explica lo que usted está viendo, pues ese es, funciona. No tiene esto, déjenme que esto molesta siempre. Lo dañé. Este proyector en mi computadora siempre hay. Ok.
Y entonces tenemos esto. Ok. Entonces este es el punto importante. O sea, usted tal vez pueda intuir esto de mucha evidencia física, experimentos de Stenger, la doble rendija, no lo sé. Pero dar el paso de esto a esto siempre es difícil, pues no hay una necesidad. Inducir, ¿cierto? O sea, deducir que esta es una cosa necesaria a partir de la evidencia experimental es muy difícil. Lo que tenemos es, y lo que podemos mostrar es que si yo invierto la carga de la prueba, si yo empiezo por aquí, yo sí puedo mostrar que todo lo que tenemos es consistente y aún las cosas extrañas que nos han sorprendido las podemos entender. Muy bien, entonces en física cuántica los estados se denotan de manera muy sencilla siguiendo lo que llamamos la notación de Dirac, que es ese circuito que tenemos aquí. Entonces uno tiene propiedades, por ejemplo aquí he listado las propiedades, la propiedad de spin en Z. Todavía no sabemos qué significa el gorrito, pero para la próxima voy a empezar a escribir eso, entonces déjenme ponerle un gorrito ahí al spin en Z. Dime, Miguel. Profe, una pregunta. ¿Y quién fue pues como la primera persona que dijo que estaba asociado a un espacio vectorial? Dirac. Dirac lo vio con toda claridad y contundencia. Pues ese es el gran aporte de Dirac. Heisenberg se inventa un formalismo y está enredado en el formalismo, porque de hecho no estudiaban matrices en la época de Heisenberg. Schrödinger produce un formalismo que todos los físicos entendían, porque todos sabían resolver las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de la hidrodinámica. El formalismo de Schrödinger es un formalismo muy de la física teórica de la época. Pero es Dirac el que se da cuenta de que todo eso es realmente un espacio-estado. O sea, incluso la matemática se demora como 40 años para darse cuenta que lo que hace Schrödinger es también un vector. Es una representación de un vector. Toda la teoría de Stewart, bla 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 bla, es justamente darse cuenta que la función de onda es un vector, una representación de un vector. Dime. Yo no sé si no lo podría pensar así, pero por ejemplo uno podría asumir que estados son vectores en el cuadro de Schrödinger y luego en el cuadro de Heisenberg podría empezar por el principio de superposición. Es que aún no me queda claro porque tiene que ser muy uno primero que los estados son vectores, luego para allá el principio de superposición. Si son No, si usted impone esto ya está. por eso, pero si usted impone lo otro también Por está- eso no, esto ya es complicado. El camino de vuelta no es tan claro. O sea, ¿Y por qué? porque yo conozco muchas otras estructuras matemáticas que satisfacen el principio de superposición. ¿Cuáles? No sé. Es que ¿cuál espacio vectorial está? Pues no solo hay espacios vectoriales en las matemáticas, Sebastián. La suma de amplitudes de Fourier da amplitudes de Fourier. Pero es que para hablar de superposición de estados, no necesitas la noción de estado primero. ¿Cómo para? Pues, No. No, para hablar de superposición de estados necesitamos la noción de estado. Entonces, ¿qué necesitas? No, o sea, si uno cree que no tiene un espacio y asume que tiene la propiedad de superposición, entonces seguramente su estado va a ser vector. ¿por qué? No necesariamente. No lo No, creo. porque un espacio vectorial tiene un producto interno y tiene dos productos, uno que cae sobre un campo y otro que cae sobre el mismo. O sea, el principio de superposición solo es la operación que cae sobre el mismo, o sea, es cerrado con la suma. Falta la otra operación. Entonces, con el principio de superposición, no se sabe todavía nada acerca del producto interno. Entonces, Ahí, por ejemplo, lo que está diciendo Miguel es muy importante. Hay una diferencia en matemáticas, pero estas discusiones están derivando, son chéveres, pero en direcciones incontroladas. Una cosa es un espacio de Hilbert, por ejemplo, y otra cosa es un espacio, ¿cómo se llama ese maldito espacio? Un espacio de Banach, por ejemplo. Un espacio de Banach es un espacio diferente a un espacio de Hilbert,
Y las estructuras matemáticas tienen millones de cosas que tú ni te has soñado. Funtores, teoría de categorías. Y esas cosas pueden satisfacer el principio de superposición. O sea que no necesariamente tiene que ser un espacio vectorial como estamos acostumbrados. Yo solo necesitaba un ejemplo claro de por qué este paso aquí y aquí. Y lo otro no, y lo otro es lo que dice Johnny. Tú dices el principio de superposición de estado. ¿Y qué es el estado? No, usted dice el principio de superposición. Por eso. No, pero ya está claro que estados cuánticos para poder tener un espacio vectorial. Boris, una preguntita. Sí. Yo no sé por qué el espacio de configuración no es un espacio vectorial todavía. El espacio Porque, Pues el espacio de configuración, el espacio de fase, son representaciones equivalentes. sí, porque un punto Q más P más otro punto Q más P no da nada. Es que uno dice presión de superficie. Pues, pero no lo representa. Este punto en esta superficie más este punto en esta superficie no está en la superficie, por ejemplo. No satisface el axioma del espacio Es vectorial. porque tiene que Así estar en es la misma sencillo. superficie. Sí, sí, ya, sí. Así de sencillo. Sí, entonces no puede usted definir la suma de puntos en el espacio de configuración. Eso no tiene sentido mecánico. Esto no tiene sentido mecánico. No tiene sentido. Q más P más Q más P no tiene ningún sentido. No es nada. No representa nada en mecánica. Entonces, esa es la diferencia entre los estados cuánticos y los estados mecánicos. Y ojo con esto. Mi compromiso es mostrar que esto explica eso, los experimentos. Yo no quiero cualquier espacio de estados de cualquier teoría que aquí se te haya ocurrido, no, yo quiero un espacio de estados que me explique justamente eso que tenemos ahí. Ese es el reto. Muy bien, entonces tengo dos propiedades, la propiedad de spin Z y la propiedad de spin X, representadas por mis cajitas de Stein-Gerlach. Esa es mi cajita de Stein-Gerlach en Z. Y le asocio a cada alternativa del Stein-Gerlach un estado. Entonces tengo el estado del Z más y el estado del Z menos. Y eso es justamente esta representación. Mi cajita del Stein-Gerlach le voy a asociar a una alternativa el estado Z más y a la otra alternativa el estado Z menos. Y entonces, ¿qué me dice un experimento como estos? Justamente esto, el experimento de incompatibilidad o complementariedad. Este experimento me dice que si yo tengo determinada la componente Z, ¿cierto? Cuando mido, arreglé este y aquí no lo arreglé. Debo por pasos sucesivos arreglar. Cuando determino el spin en X, ¿cierto? Me salen X más y X menos, X más y X menos. Entonces, ¿cómo voy a expresar eso en mi formalismo vectorial de estados? A través de la superposición. La incompatibilidad en teoría cuántica se expresa a través de la superposición. O la superposición es una expresión de la incompatibilidad. La incompatibilidad, que es esto que ocurre físicamente, se expresa matemáticamente a través de esto. Y se hace de la siguiente manera, como los muchachos de física ya lo conocen. Como son vectores, pues yo puedo sumar vectores. Esta suma que tengo del lado derecho es una suma permitida porque los estados son vectores. Esta es la clase de sumas que les sigo insistiendo, no están permitidas en mecánica clásica y en termodinámica. Sumar estados no tiene sentido, no sabemos, no se puede. Aquí esto es un vector, esto es otro vector, y la suma de esos dos vectores es un nuevo vector. Y entonces la incompatibilidad entre el spin en Z y el spin en X se expresa justamente en esta expresión.
El hecho de que estos dos muchachos sean incompatibles tienen que demostrar físicamente la incompatibilidad, es muy sencillo. Invierta las cajas, invierte el orden de medición y pues se da cuenta de que el resultado es diferente. El resultado es diferente si invierte las cajas. ¿Cómo demuestra usted que si invierte las cajas el resultado es diferente? O sea, la incompatibilidad es física, es en el experimento, está haciendo experimentos. La superposición es matemática, en un espacio de vectores. Es muy fácil demostrarlo, miren. Si usted entra con este Steingerla, usemos notación simplificada, Z, X, y por ejemplo, aquí pone Z, usted pone un tercero, usted tiene esto, y pone un tercero, ahí solamente le sale Z. Estoy poniendo todos los pasos intermedios. Pues si usted invierte, pone X, pone Z, no sé qué hay aquí, un estado desconocido. Voy a usar este bloqueador por si las moscas, por el estado desconocido, y aquí pone el Z. ¿Qué tiene? Tiene dos salidas. Miren que aquí tengo X y Z y volteado. El tercer Steingerla es simplemente para verificar. ¿Analizador? Es un analizador. Es simplemente para verificar que si yo cambio la propiedad de spin X con la propiedad de spin Y, pues no me da lo mismo. Este último es simplemente para discernir que ZX es diferente de XZ. Entonces es físico, usted lo hace cuando está en ganas y le da unas o le dan dos. Entonces la incompatibilidad es un asunto físico de los estados del experimento, una propiedad física. Y la superposición, que es esto que tengo aquí, es la manera de imprimir eso. ¿Okay? Es la manera de dar cuenta de eso. Y es curioso, este es un reto para los físicos jóvenes. ¿Existirá otro formalismo que me deje escribir esto mismo? No lo conozco. Hay un formalismo alternativo en términos de operadores de densidad que los muchachos lo conocen, pero esos son también vectores de estado. No hay ninguna diferencia. Es un formalismo esencialmente diferente que me dé cuenta de eso. Eso es un reto. A mí no me queda claro por qué si los estados no son vectores no se pueden sumar. Te voy a dar una respuesta horrible. No, pues, o sea, sí se pueden sumar, pero que el resultado no es un vector. Ah, sí. Pues Pero es la respuesta horrible. Te libraste a darlo. Si los estados no son un vector, ¿cómo sabemos que no los podemos sumar? Volvamos a la superficie. Yo tengo una superficie, esta, y los estados de una teoría física X cualquiera son los puntos sobre esta superficie. Si tú sumas los puntos sobre esta superficie y por ejemplo los sumas como si sumaras estos puntos en esta superficie, tienen coordenadas X, Y, Z. Y si sumas los puntos de esta superficie como sumando coordenadas X, Y, Z, lo que te va a resultar es que esa suma de puntos, este punto más este punto, no está en la superficie. Si les asigna un vector a cada uno de esos puntos, eso Por eso, pero si les asigna un vector a cada uno de esos puntos. Entonces el problema es que tienes que inventarte una suma que Eso, pero caiga ahí.
Entonces ese es el reto. Cuando es De que no pronto los es que puedo la suma sumar. no cumple el principio de superposición. ¿Qué me dices? Que de pronto la suma no cumple el principio de superposición. El problema es ese, que la suma, tal vez usted puede inventarse una suma en donde este punto más este punto da aquí. Entonces también tiene que cumplir que alfa veces este punto más beta veces este punto. O sea, también esté aquí. Y que O sea, que sea conmute. lineal, que Pues, conmute. o sea, cuando uno dice espacio vectorial, tiene una serie de condiciones muy tesas que, por ejemplo, aquí, Que hay la un suma de identif- este punto más este punto ya. Que haya una identidad con la suma. Ya, pero porque es que te preguntaron en un espacio de configuración y ese no es un espacio Sí, este es un espacio, no es un espacio vectorial. Un espacio de configuración es este, por ejemplo. Está súper Exacto, fácil. yo lo digo es porque dijiste ahora en un espacio de configuración no se podían sumar. No se pueden sumar También estados. es lo mismo. Sí, porque no son vectores, porque no satisfacen ni la suma ni el producto por escalar. O sea, necesito la suma entre ellos y necesito el producto con un campo, que es el escalar. O sea, necesito coger, por ejemplo, un vector satisface una propiedad muy interesante, que si usted multiplica el vector por un número, sigue siendo un vector. Por ejemplo, en un espacio de configuración, eso como este no ocurre, es difícil definirlo. Yo tengo este punto aquí y lo multiplico por el número 8, ¿qué me da? Pero eso solo lo dices por la mecánica cuántica, o sea, en mecánica clásica eso se hace. En mecánica clásica el estado está sobre un espacio de configuración y no sumamos estados ni nada de eso. O sea, la teoría, sí, no sumamos estados. Esto que tengo aquí solo es de la mecánica cuántica. ¿Por qué? No entiendo. Ya, bueno, listo. No importa. Que manda No, en la mecánica, idea de la organización. ¿Qué me dices? en mecánica un estado es independiente de otro. Pues. Ya. O sea, la suma de dos estados no es otro estado, eso es lo que Te quiero puedo responder de otra forma muy curiosa. Ya, si yo sumo dos estados, no tengo Otro estado. un estado. Y te puedo responder de otra manera. Si nosotros pensamos como en mecánica clásica de que el estado es un punto aquí en este espacio de configuración, estamos haciendo esa atribución del estado, o sea, estamos describiendo las propiedades. Estamos diciendo este punto tiene tal coordenada y quiere decir tal propiedad. O sea, la propiedad 1 vale tanto. Un eje es ser triángulo o ser círculo. Y la posición vale tanto, la posición en X, la posición en Y, la posición en Z, la velocidad en X, la velocidad. Entonces, un punto aquí en el espacio de estados clásico tiene todas las atribuciones y todas las propiedades. Y ese punto satisface el hecho de que, por ejemplo, es simultáneamente todas las cosas que lo definen. Es triángulo y es rojo y es delgado, ¿cierto? Y así queda definido el punto. O sea, definir el punto en el espacio de configuración quiere decir darle todas sus propiedades con precisión. Es esto, es lo otro, es aquello, es otra cosa, otra cosita más. Entonces, la definición de espacio de estados que usa la mecánica clásica es la que está de acuerdo con la lógica clásica. Si usted define estados vectoriales en mecánica clásica, le empiezan a aparecer contradicciones como la lógica cuántica. Porque le aparece esto. Esto es como, regresen a la analogía de los bloques lógicos. Esta es forma. Esto es forma. Y esto es color. Lo que está diciendo aquí es que algo que es de forma definida, por ejemplo un triángulo, es una superposición de colores rojos y colores azules. Y eso no está permitido en mecánica. En mecánica es triángulo y es rojo. Entonces le O sea, asignamos. como ya está definida la propiedad, no hay necesidad de sumarle. No hay que sumarle nada, si es una forma muy lógica de entender el asunto. Aquí estoy diciendo eso. Algo que es triángulo es simultáneamente rojo y azul. Y miren que justamente eso es lo que no hacemos en física clásica, porque el punto tiene todas las atribuciones, todas. Es simultáneamente todas las posibles atribuciones que tiene. Muy bien. Dime. ¿Y vos por qué dices que la suma de dos puntos en el espacio de paso o en el espacio de configuración no queda dentro de ese mismo? Sí, por esto mismo. Claro, aquí. Pero yo tengo una posible explicación a eso. Sí.
Sí. Es que cuando uno está en el espacio de configuraciones o en el espacio de fase, uno siempre está ligado por la energía del sistema. O sea, uno está en un elipso, ¿cómo se dice? Elipso de energía, ¿sí o qué? Entonces, los estados que describe su sistema son esos punticos sobre esa superficie. Si usted suma dos puntos de eso, como se hace sumando en Rn, se sale de ese elipsoide. O sea, ya no tendría esa energía. Una partícula libre y si la puede escribir. Ahí tendría que empezar a interacción. Pero ahí es diferente. Igual si el sistema no es como conservativo, Ninguna partícula la puedes describir en clásica por un espacio vectorial de estado. Ninguna. Pero es por eso, es porque uno está ligado a una hipersuperficie que tiene una dimensión menor. No es por eso. Es por lo que le expliqué ahora. Este punto tiene todas las propiedades, muchachos. Es Q y P. Sí. Es Q y P. Y P. pero Las Qs no son una suma de P's y las P's no son una suma de Qs. Y este otro, de aquí, no es una descomposición de los anteriores, como si está ocurriendo aquí. Aquí estoy diciendo que unas cosas es la descomposición de otras cosas. cada sí puede ser, punto o sea, es. una cosa es, digamos, que no cumplan el principio de superposición y posiblemente dice, no va a ser un espacio de estado, un Espacio un vectorial. espacio vectorial. Pero la suma yo veo que sí sigue quedando, o sea, particularmente la suma es... Puede sumar el Q de uno más el Q de otro punto y el P. Pero queda fuera de la superficie, queda fuera del medio. No. Si sumas los dos puntos, queda fuera del medio. No queda en Q más Q, P más P. Pero es por la dimensionalidad. Es porque esa superficie está y una está en un espacio de mayor dimensión. Entonces, cuando yo lo sumo, me salgo de esa superficie, quedaría en el espacio total. Mi sistema clásico está pues, las ligables que tenga hace que Pero yo creo se que- tenga que quedar ahí en la superficie. No, pero es que el espacio de configuración Miguel es el que minimiza. No veo lo que están Pues, diciendo. Pero yo lo que Lo que entiendo dice- es lo que- que la operación suma ahí no aplica. O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a sumar? Eso. Lo que está diciendo Olga es buenísimo. Queda este punto más este punto. Ahí lo están viendo desde la lógica, lo que quieren ver ellos es a través de la Sí, sí, Son dos cosas muy distintas. Aquí usted puede sumar números siempre. No, Eso no tiene ningún ustedes lo que están diciendo, ustedes están afirmando sobre el juicio y atribución que se le da a un espacio, a un punto del espacio de fase y su contraparte a lo que es un estado de mecánica, de mecánica cuántica. La serie de dos coordenadas es también la coordenada de ese sistema. No necesariamente. No necesariamente, y tiene que ver un poco con lo que está diciendo Miguel. La suma de esas dos coordenadas no necesariamente está ahí porque la variedad es de dimensión menor, porque hay ligaduras. Pero supongamos que el sistema no tiene ligaduras, que es una partícula libre. No, pero. Aún así, Pero no, tampoco aplica. pues aquí discutiendo con que hasta la partícula libre tiene una ligadura, es la conservación de la energía. Entonces, si tomas dos partículas libres y tienes la energía fija, no se te va a conservar. O sea que no hay ningún sistema mecánico clásico que pueda escribir como en un espacio vectorial. O sea, sumas las coordenadas, pero no tiene Por eso, o ningún sea, significado. tienes una energía fija, una partícula libre se le conserva la energía, no hay interacción. Luego, incluso esa interacción, la energía global, en el sistema se conserva. Pero si sumas dos coordenadas del espacio fácil, la No partícula necesariamente se sigue conservando la energía. Sí, eso es un buen argumento. ¿No? Si sumo, Y eso- de una energía de 1 con un punto de una energía de 2, quién sabe, Pues, eso quién sabe, puede ser energía negativa. no me da nada. No mentiras, que significa eso. Sí, y el punto es ese, ¿qué significa? Pero es que el plus es el punto de la discusión. Ese es nosotros ahí. Ese es el punto que está... Dos coordenadas Clásica que tiene un punto en el espacio de estados y mira su trayectoria. Y lo otro que les quiero hacer notar es lo del juicio de atribución. Por ejemplo, esto es pensando en mecánica clásica, pero si pensamos en termodinámica, en el espacio estado termodinámico, están todas las propiedades que yo le puedo atribuir al sistema termodinámico: presión, volumen y temperatura, por ejemplo. Es un punto ahí en presión, volumen y temperatura. O sea, usted
usted le puede definir la propiedad de presión, la propiedad de volumen y la propiedad de temperatura. ¿Okay? Y sumar una presión más un volumen más una temperatura con otra tampoco no da nada, ¿cierto? En termodinámica, porque usted hace el juicio de atribución, es decir, este punto, este estado, no lo puedes componer como una suma de otros, no lo puedes componer como una suma de otros, que es justamente lo que estamos haciendo. Aquí es donde está la diferencia lógica y matemática esencial de los dos formalismos. Dime. No sé, pues me estoy adelantando, pero si ya sabemos esa diferencia entre los espacios que estamos definiendo, pues el espacio en mecánica clásica y el espacio en mecánica cuántica, ya sabemos esa diferencia tan grande que hay. Porque se intentó hacer, ¿cómo se llama? El límite cuando... El límite semiclásico. Ajá. Porque somos inquietos y es una pregunta válida. Pues, o sea, date cuenta que el haber respondido esto no elimina las preguntas. Y ojo con algo que dije muy por allá al principio. La teoría cuántica es una respuesta parcial a esto, ¿cierto? Al problema, por ejemplo, de la lógica cuántica. O tenemos muchos problemas fundamentales que resolver. El primero, el que siempre hemos señalado, es cómo se hace el salto. No lo sabemos, no lo sé. No sé cómo se hace el salto, yo no sé cómo se hace esto. Entonces es completamente legítimo para un físico preguntar, bueno, pero ¿por qué se hace eso? Esa es la pregunta de ver, ¿por qué se hace eso? Entonces ahí es donde vienen los diferentes programas de investigación, límites semiclásicos, de coherencias, muchas cosas. Las interpretaciones, por ejemplo, intentan responder ¿cómo es que se hace eso? Yo he anulado la pregunta porque no tengo nada más por debajo. Esto es lo más bajo que puedo llegar. ¿Sí? Y les reconozco con toda sinceridad que no sé por qué ocurre eso. Entonces, ¿por qué acepto esos programas? Porque las preguntas son legítimas, o sea, no las puedes inhibir. El hecho de que logres comprender la teoría cuántica no te debe cegar para ver los límites de la teoría cuántica. Y este claramente es uno de los límites. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿En cuánto tiempo? ¿Debido a qué interacciones, fuerzas? Por dicho, ¿qué le hace el hijo madre aparato al sistema cuántico para que haga el salto? Eso es una pregunta completamente legítima. Entonces, ahí, por ejemplo, toda esa discusión de límites semiclásicos es donde ha fructificado. Y porque tú claramente conoces que es posible escribir, a pesar de que sea un espacio vectorial de estados, podemos escribir un formalismo muy sugerente y muy parecido al de la física clásica. ¿Cierto? Y cuando uno empieza a tener formalismos matemáticos muy parecidos, pues se le empiezan a ocurrir cosas raras y empieza a explotar las consecuencias propias del formalismo. Muy bien. Esto, ¿cierto? Y la propiedad complementaria, esta es la forma como el estado de spin en Z es escrito, en Z más, es escrito en términos de los estados de spin en X. La complementaria es cómo los estados de spin en X son escritos en términos de los estados de spin en Z, explican completamente todo lo que tenemos ahí. ¿Okay? Déjenme avanzar entonces en esa dirección. Yo puse aquí la Y, pero la vamos a olvidar por el momento. Las dos relaciones fundamentales son estas que tenemos aquí. Y necesitamos, esa es la matemática. Necesitamos algo muy importante que en teoría clásica es neutro, pues evidente y autointuitivo. ¿Usted cómo va a interpretar esos símbolos para explicar esto? ¿Usted cómo interpreta esto para explicar esto? Que yo le estoy diciendo que esto explica esto, pero ¿y cómo lo va a hacer? Entonces necesito una cosa muy importante en la teoría cuántica que se llama, aquí lo tengo, el postulado interpretativo. La teoría cuántica resulta, disminuyámoslo un poquito, así.
Recuerda que la teoría cuántica no puede vivir sin un postulado interpretativo. Porque usted necesita conectar estos símbolos con estas cajas, son abstracciones de experimentos reales. Entonces usted necesita conectar estos símbolos con estas cajas, ¿cierto? Y con esos resultados que tiene allá. Les voy a leer, está ahí en esa hoja, pero después como ustedes lo van a ver en la carpeta, les voy a leer simplemente lo que dice mi profesora sobre el postulado interpretativo. Esto está más viejo que la familia. Lo rescaté de milagro. Una estructura matemática no constituye una teoría física. Por ejemplo, en la discusión que teníamos ahorita es importante. Una estructura matemática no constituye una teoría física. Podemos poner aquí estructuras matemáticas, todas las que queramos, elegantes, y eso no necesariamente es teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas, no. Teoría de funtores. Eso es física. ¿Qué? Teoría de cuerdas. No, eso no es física. Todavía no tiene observación. No tiene ninguna observación. No, pero por ejemplo, ya encontraron una relación entre la teoría de cuerdas y Estados Unidos. No, eso no es estrictamente cierto. No, o sea, bueno, esa es otra discusión. Bueno, las granas. No usemos teoría de cuerdas. Esa palabra rara que dije, teoría de funtores. Nadie aquí sabe qué es teoría de funtores, ni yo. Es una palabra que me aprendió un amigo matemático. Teoría de funtores es teoría de categorías de la lógica. No, eso es horrible. Relación. Son relaciones entre estructuras. Eso no es una teoría física. Un espacio vectorial no es una teoría física. Esto es un espacio vectorial. Esto que tengo aquí. Pero esa es una teoría física. Una estructura matemática no constituye una teoría física mientras no se le adicione un postulado interpretativo que conecte los símbolos matemáticos con los eventos observables. Este postulado es indispensable para deducir predicciones teóricas. O sea, el postulado interpretativo es el que te permite deducir las predicciones, ese control, ese determinismo. Ahí es el papel del postulado interpretativo, que puedan ser confrontadas con resultados experimentales. Entonces, el postulado interpretativo es necesario para que de esta maquinaria podamos hacer predicciones que podamos verificar o contrastar con esto. Dime. Y por ejemplo, o sea, contrastando lo que tienes ahí en el Westengerla con esto, ¿por qué tiene que ser probabilista? Ah, porque es que tú no viniste de la charla pasada. Y no la has visto. Yo les demostré que tiene que ser probabilístico, porque si lanzo uno solo, me toca aceptar la emergencia de la probabilidad, porque puedo hacer el experimento de a uno por uno. Tiene que ser probabilístico. Porque si lanzo uno, a veces sale por arriba, a veces sale por abajo. ¿Okay? Entonces tiene que ser probabilístico. No necesariamente siempre es así. Les sigo leyendo este párrafo. En la física clásica, esta conexión parece obvia. Tan obvia que, mire, todos quieren sumar esto. ¿Cómo que no puede sumar esto? Si esos son números reales, súmenos y verá que les da otros números reales. Entonces es obvísimo la descripción de la física clásica. Y permanece como una suposición implícita. De hecho, todos sus profesores de mecánica clásica, termodinámica, electrodinámica, no les han hablado del postulado interpretativo de la mecánica, de la termodinámica. Son P, B, T, pero ¿qué hay de misterio en P? No tienen misterio alguno. Pero en la física cuántica, donde tiene otros misterios. Pero en la física cuántica, donde no existe una conexión evidente entre estados, por una parte, y eventos observables por la otra, el postulado interpretativo debe incorporarse de manera explícita en los fundamentos de la teoría. Porque es que no hay una manera obvia pues yo acabo de escribir esto, no hay una manera obvia de conectar esto con esto. Y la manera de interpretar estos símbolos para entender esto, predecir esto, controlar esto, es el postulado interpretativo. ¿En qué año Alicia escribió eso? Alicia escribió esto en 1985. Ya estaba clara la foto. Antes que el libro de Valentine. El título se llama Mecánica cuántica y realidad, para variar, ¿cierto? Mecánica cuántica y realidad.
en el centenario del nacimiento de Niels Bohr. Estamos en el centenario del artículo de Bohr, del átomo de Bohr. Muy bien, ¿y qué dice el postulado interpretativo? Dice lo siguiente. Santa Pacha. Me estoy metiendo en muchos problemas, muchachos. No respondo. Síganse oponiendo todo lo que puedan. Ya va a salir como vos. Sí. A un lado y al otro. Porque si la respuesta no está por un lado, está por el otro. El postulado interpretativo dice lo siguiente: que estos números que yo tengo acá, que hacen parte de la superposición de los estados, son las probabilidades, estos números al cuadrado, son las probabilidades que se miden en estos experimentos. Eso que llaman las amplitudes de probabilidad. Estos números se llaman las amplitudes de probabilidad. Voy a borrar esto, que ya está muy feo. Yo tengo este. Recuerden que necesitamos el complementario. El complementario es este. Esto es como el estado del Z se escribe en términos del estado del X. Esto es como el estado del X se escribe en términos del estado del Z. Entonces el postulado interpretativo es una afirmación acerca de estos números que aparecen aquí. Y esos números que aparecen ahí se llaman las amplitudes de probabilidad o los coeficientes de la superposición lineal. Y me dice que el cuadrado de estos números, que se simboliza así, es una forma de escribir, es la probabilidad de que el sistema, por ejemplo este número, vamos a hacer referencia a este número. ¿Qué quiere decir ese 1 sobre raíz de 2? Quiere decir que 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, tiene que ser módulo al cuadrado, es la probabilidad de que el sistema, estando en el estado Z+, sea medido en el estado X+. La probabilidad de que el sistema cuántico, ¿no? Estamos en el estado Z+, sea medido en X+. Esos números que aparecen ahí, esas amplitudes de probabilidad, llevan la información de la probabilidad condicionada. Miren que eso es una probabilidad condicionada de que el sistema, estando en este estado, sea medido en este estado. ¿Sí? De que estando en este, sea medido en este. Tiene que estar en este y ser medido en este, si no, no da. Esta probabilidad, ¿cierto? Las amplitudes de probabilidad dan la información de las probabilidades condicionadas que aparecen en estos experimentos. Ya te doy la palabra, déjame terminar. Es decir, esta probabilidad es, si yo sé con certeza que tengo un estado Z+, y voy a hacer el experimento de Stengerland en X, esta probabilidad me está dando la fracción de eventos, o el número de eventos
de que sistemas preparados en el estado Z+, sean medidos en el estado X+. ¿Okay? Y miren que esto me relaciona los números de las matemáticas, el formalismo, con el experimento. Este es el postulado interpretativo 1. Ahora sí, Sebastián, dime. Es que aquí haciendo mentalmente la operación me da 0. Yo no sé, Z más y X más son ortogonales. No, Z más y X más. No, Son dos Vexilas diferentes. da 1 sobre raíz de 2. pero no. Los ortogonales son Z más y Z menos, y X más y X menos. Por ejemplo, Z más producto interno con X más. Ah, da 1 sobre raíz de 2. Pero, o sea, por ejemplo, es que si tomas el lado izquierdo, Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. y haces el producto interno. Voy a borrar aquí. Sí. Estos muchachos están hablando de una cosa, pues, de la manipulación matemática de estos símbolos. Y, por ejemplo, para hallar estos números, estas amplitudes de probabilidad, hay una técnica muy buena en vectores, que es proyectar vectores. Pues para encontrar estos números, usted proyecta vectores, porque usted puede interpretar esto como los vectores, pues vector es vector, y justamente esa es la gran potencia del concepto de vector, como si fuera, ¿cierto?, un vector aquí euclídeo, una flechita que tiene componentes en 3 direcciones. Esto es una flechita que tiene componentes en 2 direcciones. Y esto es otra flechita que tiene componentes en otras 2 direcciones. Ese es el punto interesante. Entonces usted puede proyectar los vectores para encontrar las componentes. Estas amplitudes de probabilidad son las componentes. Entonces, por ejemplo, en lo que me estaba preguntando Sebastián, se usa esta notación, que es la notación de proyección. Entonces, por ejemplo, esa probabilidad de obtener el estado X más, aquí estoy siguiendo una notación aparentemente muy rigurosa, que usted puede empezar a quitarse, pues yo quitaría por ejemplo esto. Usted entiende que está hablando de estados cuánticos. Es el módulo cuadrado de la proyección de X más sobre Z más. Y esto es la proyección. ¿Eso va directo? Y eso es la proyección. Entonces, hay una manera de operar estos símbolos. Ya todos estos muchachos lo vieron. Porque pongo este símbolo que supuestamente es esto. Aquí voy a poner un paréntesis. Perdón, esto es X, ¿cierto? Este es el Z, miren que lo puse ahí, simplemente reemplacé la combinación lineal. Entonces le queda el X con el X, el X más con el X más y el X más con el X menos. Entonces toca averiguar cuál es la proyección del X más sobre el X menos, ¿cierto? No, pero por ejemplo la de Z más sobre el X más. Ah, no me dio un vídeo, sí. No, sí. Recibió muchas radiaciones de la vida. Está jodido con esas preguntas. X más con X más, la proyección de X más sobre X más. Entonces, ¿cuánto es la proyección de este vector en ese mismo vector? 1. Esto tiene una interpretación, interprételo como esto. Ojo, no lo interprete geométricamente. Use el postulado interpretativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo el estado en el sistema X más y voy a medir
el sistema en el mismo estado de X más. Entonces, ¿cuál sería el experimento de Stern-Gerlach? Tengo el estado X más, pongo el Stern-Gerlach y mido X más. ¿Qué me da? 1. Entonces lo puedo interpretar geométricamente, pero está aquí. El postulado interpretativo te lo está dando. Y entonces, ¿esto cuánto da? Preparo el sistema en el estado X menos y lo mido en el X más. Y lo voy a medir por allá. 0, no sale ninguno, porque todos salen por el X menos. Muy bien, entonces es la proyección. Y por eso da 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Es la explicación del resultado. La proyección, que es la operación geométrica, simplemente usando de nuevo nuestro postulado interpretativo y el conocimiento ya del funcionamiento de los sistemas Gerlach, te permite hacer la inferencia de cuántos son nuestros resultados. Dime, John. Creo que una de las objeciones que se encuentra mucho a esa manera de presentar postulado es que está haciendo del proceso de medición una, digamos, iteración que es fundamental para el mundo cuántico. Como decía la profesora en el texto que vos leíste, no hay necesidad de hacer postulados interpretativos en clásica porque uno supone que las cosas tienen sus propiedades independiente de que usted las mida o no. Exactamente. Pero mira que acá estás llevando que el proceso de medición no es una cosa tanto, digamos, que se usa para decir, sino que es activo y fundamental en el ejercicio predictivo. Sí. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que se objetan pues a esa manera. Pero entonces, cierto, pues ahí viene la postura como la de nosotros. Pues ¿y eso por qué es una objeción válida? Porque eso es como, a ver, uno quiere explicar, uno quiere predecir mediciones, ¿cierto? En este contexto uno no está tanto prediciendo mediciones, no está usando mediciones para digamos, conciliar el valor de la teoría. Ok, pero entonces, muy bien, eso que está diciendo Johnny es buenísimo. Aquí estoy usando la predicción para conciliar el valor entre la teoría y el experimento, ¿cierto? Es fantástico. Pues resulta que esta teoría después me permite predecir el espectro del átomo de hidrógeno del cual yo no tengo ni idea. La misma teoría. Y me permite predecir la energía del enlace químico entre moléculas. Aquí estoy jugando. Pues la misma estructura me permite hacer cosas que si ya no tengo manera de predecir. Entonces viene mi objeción, o sea, si pensamos un poco pragmáticamente en el sentido de von Neumann, si está funcionando, te reconozco el punto, no sé qué pasa en la medición, te reconozco el punto, pero salvo ese punto, ¿por qué me vas a objetar, ¿cierto?, el que yo esté construyendo mi teoría de esa manera? Ahí es donde yo no logro entender a los críticos de esta manera de presentar la teoría cuántica. Claro, obviamente en ese tipo de objeciones hay una postura realista. Lo que pasa es que los críticos quieren saber qué pasa dentro de la caja. Supongo que están pensando en eso. Bueno, los críticos quieren que yo les explique esto. No, o sea, yo creo que ese es como otro chicharrón. Yo lo que creería es que la objeción va por el lado del que hay que, es eso, y así le dicen, usar la interacción de la medición como una interacción fundamental para el enunciado de la teoría. Eso es. Cuando se supone que es una medición, pues claro, desde una perspectiva, digamos, realista clásica, obviamente, eso está manifiesto ahí. Que la gente quisiera construir, pues algunos, yo no estoy diciendo ni siquiera que sea la mía, ¿sí o no? Sino que es una corriente fuerte, incluido Einstein, pues, y la idea es restablecer el juicio de atribución. Es que no por ahí es donde yo creo entender que en la crítica, para que las mediciones, para que las propiedades de los estados sean independientes de las mediciones, yo necesito el juicio de atribución, la lógica clásica, porque los estados son esto.
tengo un resultado que me muestra que eso no es posible en el mundo de los objetos cuánticos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para empezar a construir una teoría inteligible, salvo los problemas? Yo creo que este es un intento decente de construir la teoría, ¿cierto?, libre de conciencia y de cosas raras, porque es que ese es el punto. Pero es que por ahí se va la conciencia, porque usted mete la medición, mete al medidor y por ahí meten, pues. Pero ahí es donde ser muy claro, ¿cierto? Si el medidor tiene que estar ahí, entonces hay una conciencia. El punto es ese, ¿cierto? Esa caja no es una conciencia, ¿cierto? Esa caja es un conjunto de interacciones físicas que no sabemos explicar muy bien. Esa caja son unos campos magnéticos que no sabemos qué es lo que le están haciendo a esas partículas, a esos sistemas cuánticos. Cada vez que diga partículas, recuérdenlo por sistemas cuánticos, hay sistemas cuánticos para obtener esos resultados, ¿cierto? Entonces, para mí, o sea, resumiendo tu postura, yo sé que existe esa crítica, pero yo no la logro entender. Yo creo que la interpretación que le estoy dando a eso es: las cosas son en realidad cuando no las vemos o son cuando las vemos. Esa es pues, la atribución. Pero a mí me parece más bonito esto. O sea, no, pues el hecho decir que el bloque es lógico, decir que el bloque es un triángulo rojo, yo creo que está demostrado que no es posible a nivel cuántico. Pero por eso yo estoy diciendo es, el bloque es triángulo rojo siempre, o yo que tengo que a veces son triángulos. Depende del contexto. Esa es la respuesta a la teoría cuántica. Dependiendo del contexto experimental, o son triángulos o son rojos. Y usted no puede afirmarlo simultáneamente. ¿Sí? Entonces yo creo, o sea, que detrás de, o sea, porque me he preocupado, por ejemplo, por rastrear las críticas de Einstein, pero cada vez que yo hago ese esfuerzo y lo llevo, ¿cierto?, al hecho fundamental, yo no veo cómo salvar la crítica. O sea, bueno, sí, ok, tu crítica es aceptable, pero si yo te digo que yo no sé qué pasa aquí y ahora construyo esto, pues yo no estoy metiendo nada mucho más raro que el espacio-estado sobre una variedad de la comunidad. No, viéndolo desde la teoría del conocimiento, es como si uno estuviera modificando el objeto cuando uno está dentro del sí, esas son las discusiones que justamente vamos a tener que dar cuando empecemos a mirar, o sea, qué consecuencias tiene esto. Claro, exacto. Pero van en esa dirección, o sea, el aparato de medición no es neutro. Es que vuelvo a lo mismo, hemos dicho es contextual. La teoría cuántica es contextual, depende del contexto experimental, depende de los aparatos que usted use. Y miren como lo dijo Pérez, si usted intenta hacer una hipótesis sobre los resultados posibles, tiene un error, saca contradicciones, de hecho, obtiene contradicciones si usted se empieza a imaginar y qué hubiera pasado si hubiera medido. Saca es intuitivo. ¿Cierto? Lo que pasa es que en realista no puede evitar pensar entonces cuál es la propiedad que realmente tiene la partícula. Eso es lo que no les gusta. Einstein no puede dejar de pensar que hay una variable oculta que explica ese resultado. Muy bien. Einstein quiere saber cuál es el mecanismo aquí que determina. Que saber todo sin tocarlo o algo así. Pues es la mecánica clásica, pues es Laplace. Sabemos toda la historia del universo con solo conocer este instante. Ya, conozco toda la historia del universo. ¿Cierto? Hacia el futuro y hacia el pasado. Conozco todo. Entonces, ahí hay un asunto muy interesante. Bueno, chicos, esto se demoró más de lo que tenía planeado. Las discusiones han estado muy chéveres. Voy a reorganizar mi charla para la próxima sesión porque debo mostrarles que con este postulado interpretativo, justamente aquí había una pequeña nota acerca de los axiomas de probabilidad, lo puedo explicar. O sea, los hechos cuánticos fundamentales con esta descripción vectorial de estados y con el postulado interpretativo ya podemos explicar y ganar predicción, ¿cierto? Y de hecho
esa conexión entre el experimento y el formalismo empieza a ser clarividente para uno. Usted ya sabe que aquí tiene que ir un 1 y aquí tiene que ir un 0 si usted está interpretando correctamente la cosa. Usted no necesita saber álgebra vectorial para saber que aquí va un 1 y aquí va un 0, pero dentro del contexto de la álgebra vectorial esto es un 1 y un 0 además. Entonces, en retomar esta discusión iré hacia la caja. ¿Qué es la caja? ¿Cómo vamos a describir la caja dentro del formalismo? ¿Y cómo vamos a hacer compatible entonces todo el asunto? A ver si logramos sacar algo en claro. El chiste de hoy era omitir la conciencia. Sí. ¿Cierto? Ajá. Entonces, si matemáticamente todo lo que hemos hecho no explica el salto, ¿por qué vamos a seguir omitiendo la conciencia si puede ser algo de conciencia? Porque no lo necesito. Principio de Oca. Mira, que no lo necesito. La cuchilla de Oca, es la cuchilla, se llama la cuchilla de Irak. O sea, mira que no necesito la conciencia, no es necesaria. No es necesaria. Puede que sí o puede que no, esa respuesta no te la sé dar. Por tal como tenemos la teoría cuántica y los hechos cuánticos al día de hoy, no la necesitamos. No la necesitamos. ¿Sí? Porque esta caja, ¿cierto? Que algunos muy bien lo dijeron, Olga y Johnny, es que hay un experimentador que hace esos experimentos, pero es que esas cajas son interacciones. Un Stengerland puede ser una estrella de neutrones con un campo magnético. Esos campos magnéticos de los que estamos hablando se producen en estrellas de neutrones. Ahí hay un Stengerland, no hay conciencia. Entonces, esa predestinación o esa aparición de la inteligencia superior del experimentador, pues está otra vez puesta en su justo sentido. O sea, ¿qué hace un experimentador? Definir un contexto experimental. Pues. Pero es que el experimentador siempre ha hecho eso. O sea, el experimentador elige qué va a medir, cómo lo va a medir, qué quiere hacer. Esté en física clásica, en sociología, ¿cierto? En economía. Los experimentadores toman esas elecciones, son las elecciones racionales del experimentador. Pero no por eso pensamos que el experimentador está ya manipulando la realidad de los fenómenos. En los otros campos no pensamos eso. Cuando tú estás en física clásica y tomas la decisión de medir posición o velocidad por tal o cual otro método, usted no piensa que está influenciando la posición y la velocidad, porque tiene que ser las físicas de cuánto. No hay una necesidad, o sea, estoy de acuerdo, no sé qué pasa aquí y no sé cómo evoluciona la teoría cuántica. La teoría que explique el salto, lo que pasa aquí, evidentemente está por debajo de la teoría cuántica, porque va a explicar algo que la teoría cuántica no puede. Y a mí me gustaría ver esa teoría, pero no la tenemos. Si en esa nueva teoría está metido el observador consciente, no lo sé. Yo como naturalista, pues como científico naturalista, aspiro a que no, porque me parece pues un papel muy atrevido en la naturaleza. Soy un poco realista, ¿cierto? O sea, en ese sentido soy realista porque creo que hay un mundo de los fenómenos independiente de nosotros. Porque el mundo de los fenómenos va a tener que depender, ¿cierto?, de la aparición del observador consciente. Muy bien, muchachos, sigan guardando sus preguntas para mí.